Tenemos en este momento a Roberto Argüello, quien es presidente de CEO Advisors, una empresa de consultoría estratégica y banca de inversión. Él es un economista, banquero y MBA de concentración de finanzas. Ha sido residente de Estados Unidos desde el año 1970. Lo tenemos ya en línea con nosotros desde Estados Unidos para hablarnos un poco sobre este tema de la macroinversión, la micro también, y cómo se puede iniciar con los proyectos resilientes, cuáles serán las normas que se tienen que tomar en cuenta para todo este apoyo económico que viene para Honduras por parte de los organismos internacionales. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo has estado? Muchos saludos a ti y a todas las personas que te oyen en el Canal 10 en Honduras. Bien, en este momento queremos iniciar preguntándole a usted, por ejemplo, temas como desde el punto de vista financiero, ¿con qué tipo de endeudamiento podría convivir una economía como la de Honduras? Mira, Mónica, lo que es importante en estos momentos es que el país se haga una reconstrucción de una forma correcta, porque de nada sirve que se vaya a construir el país si la construcción no va a ser buena y van a volver los mismos problemas de siempre. Te recuerdo que cuando Mitch hubo un apoyo del sector privado que junto con el presidente Flores se fue a Europa a conseguir una ayuda sustancial, cosa que se consiguió y en ese momento se logró conseguir todo el apoyo en el mundo. En estos momentos, ese apoyo a esta destrucción que tuvo el país, que ha sido azotado por esta pandemia, que es una situación grave también, porque fíjate que todos los países del mundo han sido muy golpeados con el tema del COVID. Lamentablemente no existen los fondos en el mundo para poder enviar toda la ayuda que Honduras necesita. Entonces, los recursos que se vayan a obtener tienen que ser usados correctamente, de forma transparente y con proyectos que sean resilientes para que si vuelve a haber huracanes como estos no haya la enorme cantidad de pérdidas de vidas y de infraestructura que ha habido en el país. Ahora, si Honduras está hablando de interlocutores financieros como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID o el Banco Mundial, ¿influirá en algo el cambio de gobierno en Estados Unidos sobre esto? Claro que sí, Mónica. Nada más que te traigo a tu atención que los países donantes y las instituciones multilaterales están viendo a Honduras como un país necesitado que ha sufrido enormemente con este par de huracanes y que el pueblo de Honduras le llegue esa ayuda. Para eso, te voy a decir que todos los entes multilaterales están muy conscientes que los recursos tienen que ser manejados de una forma muy transparente. Bien, y en el dilema de la macroeconomía del gobierno versus la microeconomía del ciudadano de a pie, ¿cómo se puede traducir cualquier tipo de financiamiento o ayuda externa en beneficio de la población? ¿Solo a través de la generación de empleo o hay más formas de hacerlo? Bueno, mira, la ayuda de que se ha hablado de que va a llegar al país va a ser una ayuda para que se reconstruya lo que se perdió en infraestructura. Y eso tiene que ser, fíjate bien que toda esta construcción de infraestructura tiene que ser hecha como lo ha venido hablando el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, que tiene que ser hecho de una forma muy correcta, con proyectos que sean resilientes a estos huracanes, ¿verdad? Porque de nada sirve que se vaya a invertir X cantidad de millones de dólares y vuelva a suceder este desastre. Eso es un tema. Lo otro es que hay mucha ayuda que va a llegar, que va a ser canalizada a través de los entes multilaterales, quien a su vez le van a prestar ese dinero a las instituciones del Estado y puede ser que a la misma banca nacional
La Banca Nacional de Honduras es un ejemplo de banca en Latinoamérica que está muy sólida y la banca juega un papel súper importante en este tema de la reconstrucción. Lo otro que se está hablando, que es muy importante, Mónica, es de que el país no puede seguirse endeudando y para eso se necesita inversión. Inversión significa que personas que tienen fe en el país invierten su capital en el país. Y para que haya inversión, Honduras tiene que ser un país transparente. La ley tiene que ser ejemplar para que los inversionistas tengan confianza en el país, ¿verdad? Así es que es muy importante la inversión en el país. Te hago notar que hay países como Colombia, por ejemplo, que está muy invertido en el país a través de bancos, cementeras. Luego están los alemanes que han invertido muchísimo en todo lo que es el tema de agroindustria como el café, y luego los guatemaltecos que han invertido bastante. Entonces es muy importante atraer la inversión extranjera que combinada con el sector privado hondureño traigan esa inversión que va a crear los trabajos y va a dinamizar la economía que está muy golpeada por estos dos huracanes y luego por el COVID. A propósito de esto, don Roberto, el 2020 acabó con los ingresos de todos. Muchos no podrán pagar cuentas y menos los impuestos. ¿Cuál puede ser el mejor incentivo para que la economía informal y las empresas arranquen con algún impulso en este año 2021? Fíjate que te estoy oyendo muy poco. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro, el año 2020 acabó con los ingresos de todos. Muchos de nosotros no podemos pagar cuentas y menos los impuestos. Entonces, ya que estamos hablando de las empresas y cómo pueden seguir funcionando en el país, ¿cuáles serían los mejores incentivos para que la economía informal y las empresas en Honduras puedan arrancar con algún impulso en el año 2021? Mira, yo te voy a dar el ejemplo de lo que se está haciendo aquí en Estados Unidos. Fíjate tú que Honduras es una economía que tiene varias palancas, ¿verdad? Tú tienes la palanca fiscal, que es que el gobierno puede, bajando impuestos y puede meterle dinero a la economía, y luego tiene la palanca monetaria, que es del Banco Central. En el caso del Banco Central, los fondos que van a venir del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el BID van a ser canalizados a través del Banco Central, quien a su vez va a canalizar esto a través de la banca doméstica, la banca privada y la banca estatal que existe en Honduras. Y esa banca obviamente va a tener que prestar para temas productivos, para temas de viviendas y para temas de proyectos. La otra palanca que tiene el Estado es reducir los impuestos, ¿verdad? O dar ciertos estímulos, como por ejemplo en los Estados Unidos, hoy se pasó de que toda persona que gana menos de $75,000 va a recibir un cheque de $600. Y si hay 3 personas, incluyendo 2 hijos y una esposa, van a recibir un estímulo de $2,400 en este mes, ¿verdad? Esas son diferentes palancas que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente el gobierno de Honduras no tiene ese dinero, así es que el gobierno de Honduras va a tener que ver dentro de estas ayudas que se están consiguiendo en el mundo, cómo va a manejar esa asistencia para el pueblo hondureño. Ahora, usted que está en los Estados Unidos, siempre la política y lo social en Honduras se ve afectado por los cambios de gobierno en los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la diferencia después de Trump y ya en la administración de Joe Biden con respecto al Triángulo Norte de Centroamérica? Mónica, es una excelente pregunta y te voy a decir que va a ser una enorme diferencia. El presidente Trump, a propósito, por quien yo voté 2 veces, el presidente Trump a Latinoamérica en sus 4 años solamente hizo un viaje, y eso fue a Argentina, que fue cuando se reunieron todos los presidentes del G20, que son los presidentes de los principales países del mundo. Aparte de eso, jamás viajó hacia Latinoamérica, ni siquiera fue a visitar México. Él, en su estrategia de política exterior, lo que le preocupaba eran las caravanas de migrantes que salían de Honduras, El Salvador y Guatemala y venían a los Estados Unidos.
y obviamente eso impactó fuertísimo y logró él de una forma muy efectiva doblarle el brazo a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, de esa forma deteniendo la migración. El presidente electo Biden es todo lo contrario a Donald Trump. En su campaña electoral, fíjate tú que él desarrolló un plan, que un plan de desarrollo, porque el presidente electo Biden es de la opinión que la política exterior de Estados Unidos comienza con el Triángulo Norte de Centroamérica. Y para eso él propone invertir, además de lo que Donald Trump dijo que iba a hacer, de invertir en Honduras, en El Salvador y Guatemala, que iba a invertir $4,000 millones para ver cómo se creaban más trabajos, se creaba más riqueza en estos países, eso sí, combatiendo la corrupción en todos los países de Centroamérica. Bien, ¿quién va a acompañar a Joe Biden en esta aventura, ya que es una atención especial, se podría decir, para el Triángulo Norte de Centroamérica? Esa es otra excelente pregunta, Mónica. El equipo de Biden es un equipo de personas muy capaz que han estado al lado de él, y en el caso específico del secretario de Estado va a ser Anthony Blinken, que es un experimentado miembro del Senado y quien estuvo de Chief Staff cuando Biden estuvo en el Senado de Estados Unidos. Con solamente verle la cara al presidente electo, Blinken y Joe Biden se conocen, ¿verdad? Eso es bastante diferente a lo del presidente Trump, quien invitó a su gobierno a personas que él no conocía, y muchas de estas personas le tienen pánico a Donald Trump de decirle las cosas como son. Ese no es el caso del equipo que está rodeando a Joe Biden. Ahí ustedes están viendo a Anthony Blinken, que es un experimentado persona. Te cuento que es estudiado en Francia, habla francés supremamente bien, conoce súper bien Centroamérica y conoce muy bien Latinoamérica, ¿verdad? Va a ser Anthony Blinken un gran secretario de Estado. Ahora, también, ¿cómo es el carácter del senador Menéndez, que también va a acompañar a Joe Biden? Mira, es importante, esa es otra, me has hecho tres preguntas muy importantes. Te cuento qué es lo que pasa. El presidente de Estados Unidos nomina a miembros de su gabinete, y esas nominaciones en el gabinete tienen que pasar a través del Senado de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos, como tú sabes muy bien, en estos momentos está 50% de los republicanos, 48% de los demócratas, y para el 6 de enero se va a saber si los escaños que están en Georgia van a pasar a ser republicanos o demócratas. En el caso que gane un republicano, en ese sentido, los republicanos van a tener la mayoría. Ahí es donde juega un rol muy importante el senador Menéndez de New Jersey, que es un hispano, es cubano. Yo soy muy amigo de él y él es muy amigo de Honduras. Y resulta que él es la persona más importante en el Senado con el tema en el Comité de Relaciones Exteriores, que es quien va a aprobar todos los embajadores y todos los secretarios de Estado que van a trabajar bajo Blinken, ¿verdad? Él es una persona muy conocedora. Te cuento de que la semana pasada escribió una carta muy fuerte al gobierno de Daniel Ortega, y ha estado muy pendiente de la situación que ha estado pasando en Honduras, El Salvador y Guatemala con respecto a estos huracanes. Es una persona supremamente crítica, es una persona supremamente experimentada que va a ayudar a que el presidente Biden logre tener embajador en Honduras, porque fíjate tú que en todos los años de Donald Trump, los Estados Unidos nunca tuvo un embajador en tu país. Ahora, pero entonces ya con este nuevo senador, ¿podríamos esperar tener un embajador en Honduras, ya que él es el encargado, ¿no?, del Comité de Relaciones Exteriores? Mira, lo que pasa es lo siguiente, que en el caso de Donald Trump, la mitad de los países de Estados Unidos, la mitad de los países en el mundo no tienen embajadores de Estados Unidos, porque sencillamente Donald Trump no los quiso poner, ¿verdad? Joe Biden va a comenzar a restablecer toda la institucionalización que ha existido en el Departamento de Estado,
y luego va a comenzar a nombrar embajadores, y ahí es donde el senador Menéndez juega un rol crítico, porque él va a ser quien va a negociar con los senadores republicanos, en este caso específico Marco Rubio, como Ted Cruz, que son la parte republicana, para que el presidente Biden pueda nombrar embajadores como en tu país. Qué bien que me aclara esto, Roberto, porque había muchas personas de la oposición que decían que por algo no había embajador de Estados Unidos en Honduras, que algo había detrás de eso, pero ya vemos que no solo había sido en Honduras, sino en muchos países del mundo. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es el efecto sobre Honduras de la relación de China y Estados Unidos? Mira, lo que ha pasado ha sido lo siguiente, Mónica. Por muchos años, fíjate que yo soy economista, y por muchos años se firmaron tratados de libre comercio con China, que China respetó. Y entonces, imagínate tú que tú firmas un documento, como tú firmas el CAFTA, entre Estados Unidos y Centroamérica, y los Estados Unidos no cumplen el CAFTA. Entonces, ¿qué pasa? Termina desbaratando Honduras. Y entonces lo que pasó fue de que cuando se firmaron estos tratados de libre comercio, muchas industrias desaparecieron en los Estados Unidos. Muchas de esas industrias se fue hacia China, ¿verdad? Y China no cumplía con nada. Imagínate tú un país que no tenga seguridad agroalimentaria. Esa es una de las cosas que ha estado empujando este gobierno, que exista una seguridad agroalimentaria. Un país que no tiene producción local es un país de que no va a avanzar de ningún lado. Muchas veces yo he puesto, inclusive en este canal, de que no es posible de que el cemento se traiga de China en vez de producirse en Honduras, porque eso es grave para la industria nacional. Cuando tú produces localmente, tú pagas impuestos, tú le pagas a los empleados. General, cuando tú tienes industria, existe innovación, la balanza de pagos se disminuye, hay menos presión en el empira. Entonces hay que producir en el país. Y entonces eso es lo que Donald Trump trajo a la mesa, de que China estaba irrespetando todas estas cosas y que era muy importante fomentar la industrialización de Estados Unidos. Eso tiene un efecto súper positivo en tu país, porque todas estas industrias que se fueron hacia China están viniendo a los Estados Unidos, y Honduras es un país crítico para los Estados Unidos, porque muchas de esas fábricas se van a instalar en los Estados Unidos y Centroamérica. ¿Y qué mejor país que Honduras? Antes de despedirme, quisiera saludar al doctor Ramón Custodio, quien está cumpliendo 90 años en estos días. Sí, es cierto, el excomisionado de los derechos humanos, también gran amigo mío, estuvo cumpliendo años hace poco tiempo, está bien de salud a pesar de su edad, y estoy segura que está muy pendiente también de sus felicitaciones. Agradecemos mucho al señor Roberto Argüello, economista y también presidente de CEO Advisors, por esta gran explicación internacional y también nacional que nos ha dado con respecto a la situación que está enfrentando Honduras en estos momentos y a los aliados que tiene también con los cambios de gobierno en Estados Unidos. Gracias, Roberto. Buenas noches. Buenas noches.